¿Qué es el arte mesopotámico? Si la civilización egipcia había sido consecuencia directa de la influencia decisiva del río Nilo, otra zona no demasiado alejada ni en el espacio ni en el tiempo va a contar con otra afortunada coincidencia fluvial, el discurrir de los ríos Tigris y Éufrates, que igualmente va a producir la formación de una sociedad evolucionada y compleja que genéricamente denominamos Mesopotamia, que en griego quiere decir precisamente entre ríos. El desarrollo de la agricultura en estas tierras bajas y fértiles y un creciente comercio entre zonas próximas del territorio dará lugar a la formación de comunidades urbanas. Históricamente, la formación de estos núcleos urbanos pronto ensanchará sus horizontes más allá de sus zonas de origen, constituyendo así los primeros imperios que irán colonizando sucesivamente toda la zona. Y al poder inicial de los sumerios se superpondrá el de los acadios situados algo más al norte, y con posterioridad el de asirios y babilonios, hasta colonizar territorios del Asia anterior, desde donde medos y aqueménides constituirán finalmente el imperio persa, el primero de los grandes imperios de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista artístico, hay una nota común que relaciona todas estas civilizaciones, y es la importancia que se le da a la expresión artística como elemento de afirmación de ideas y propaganda del poder político y religioso. Indudablemente, tal variedad de civilizaciones y espacios dará lugar a una cierta diversidad dentro de este movimiento artístico, tal que el término mesopotámico debe entenderse como un concepto de referencia espacial. Cronológicamente, el desarrollo del arte mesopotámico es igualmente amplio, porque comienza con las primeras muestras de arte sumerio, en el cuarto milenio antes de Cristo, y acaba con las últimas obras del arte persa alrededor del siglo V antes de Cristo. En el campo de la arquitectura, el arte mesopotámico cuenta con dos ejemplos de construcción fundamentales: el templo y el palacio. Los templos, eanas, pueden ser de dos tipos: aquellos que están trazados con una planta rectangular y rodeados de muralla, en cuyo centro se edifica el templo propiamente dicho, y una segunda tipología característica, conocida como templo-torre o zigurat, construcción compuesta por varias terrazas superpuestas en cuya cima se eleva el templo. El zigurat constituye uno de los ejemplos más espectaculares de todo el arte antiguo. Estaba construido a base de ladrillos, de adobe o sin cocer en su zona interior, y cocidos para el revestimiento exterior. Para su unión se utilizaba betún, recubriéndose el exterior de las sucesivas terrazas con cerámica vidriada de colores, que aparte de su mayor protección y aislamiento, le otorgaba un contenido simbólico a través del color. Podían alcanzar los 90 metros de altura, y su construcción se asentaba sobre muros en talud. Su efecto propagandístico sería incuestionable y su función religiosa estaría relacionada con cultos hierogámicos. En cuanto a los palacios, desde el principio siguen una disposición constructiva que se prolongará en el tiempo, formada por un amplio patio central que servía de antesala protocolaria y una sala rectangular transversal al patio, utilizada como espacio de recepción y cortesano. Alrededor, estancias con funciones diversas, desde talleres hasta viviendas, almacenes, etc. Más adelante, la mayor impronta militar de estos pueblos mesopotámicos dará lugar a la construcción de ciudadelas y ciudades-palacio, fuertemente amuralladas, con torreones y robustos contrafuertes, como el caso de Jorsabad en el imperio asirio, levantado por Sargón II. Mucho más complejo y espectacular resultará con posterioridad el modelo palaciego aportado por el imperio persa, del que de Persépolis resulta siempre su ejemplo más significado. La producción escultórica en el arte mesopotámico tiene dos formas básicas de expresión: la escultura exenta o de bulto y el relieve. Ambos presentan coincidencias formales y temáticas que otorgan una cierta unidad a todo el amplio repertorio escultórico, que se prolonga a lo largo del tiempo y del espacio en el territorio mesopotámico. De las dos manifestaciones, la más utilizada fue el relieve. La escultura exenta o de bulto queda reducida a la producción de imágenes del poder, bien reproducciones de los administradores sumerios, los patesis, o retratos reales, como ocurre con numerosos gobernantes de periodos posteriores. Plásticamente las soluciones van variando con el tiempo, pero son constantes algunos tratamientos generales como la disposición frontal, la rigidez, la concepción de bloque de las figuras
o la ausencia de movimiento. En cuanto a los materiales utilizados son variados, pero dada la ausencia de piedra en el entorno, son extrañas las grandes obras monumentales que podían verse en el arte egipcio. Se utilizan, en cambio, otros materiales duros como la diorita, el alabastro, el basalto, etc., pero siempre en proporciones pequeñas, dándole a la figura cánones menores, para lo cual se recurre a la disposición de las figuras sentadas o en cuclillas. Dentro de esta escultura exenta podrían incluirse los lamasus asirios y persas, grandes toros alados androcéfalos que servían como guardianes de las entradas de los palacios. En su caso su canon es mayor de lo habitual y por ello su monumentalidad. El relieve es mucho más utilizado como forma de expresión plástica y desarrolla una mayor variedad de temas y de soluciones técnicas. La mayoría tienen un carácter narrativo, haciendo así relato de múltiples actividades, desde las más trascendentes, como la guerra o las hazañas de sus reyes, hasta las más cotidianas, como trabajos domésticos o labores agropecuarias. En todo se aprecia la utilización de numerosos convencionalismos, tanto para la solución plástica de sus formas de expresión como para desarrollar su narrativa, y que son más numerosos entre los más antiguos. Cabría citar, entre otros, la perspectiva torcida, al modo egipcio, sobre todo en las figuras, representadas con la cabeza y piernas de perfil y el cuerpo de frente, la utilización de registros para ordenar la sucesión narrativa, o la ausencia de perspectiva. Entre los más antiguos cabría destacar ejemplos tan conocidos como las estelas de Urnanse y Neransin, la de los buitres o la estela de Hammurabi, y entre los relieves de mayor calidad y perfección técnica, los asirios, especialmente los relacionados con escenas cinegéticas de sus reyes, como los procedentes de Nínive, caso de la famosa leona herida. Las artes decorativas también tienen su lugar en el arte mesopotámico, mostrando un amplio repertorio de piezas, materiales y técnicas. Se utilizaron metales preciosos, dando lugar a piezas de carácter ceremonial o conmemorativo, como el casco de Mezcalandú o el arpa de Ur. Se trabaja también el taraceado de conchas y piedras preciosas, como ocurre en el estandarte de Ur, y destaca sobre todo el refinamiento alcanzado en todas las formas de aplicación cerámica, tanto en la labor de piezas exentas, como el vaso de Susa, como en el empleo de la cerámica vidriada en forma de brillante revestimiento exterior de muros y edificaciones, consiguiendo un espectacular efecto de naturalismo estético, colorido y luminosidad que destacan ejemplos tan sobresalientes como las puertas de Istar en Babilonia o el friso de los arqueros en Susa.